llene, porque es un tema muy complejo. Hoy vamos a hablar de la cristología. ¿Qué es la cristología? Es Cristo mismo, la persona de nuestro bendito Salvador. Como el bendito Salvador eterno, que sus tronos son más grandes que los mismos cielos, ha decidido encarnarse, venir a humillarse a este pobre tabernáculo hecho de carne, pero además su muerte, su resurrección y su gloria. Yo no sé, yo me sorprendo, no me cabe en la cabeza cómo nuestro bendito Salvador, el Dios eterno con todos sus atributos, que nosotros no somos capaces de imaginarnos, venir a humillarse a este pobre tabernáculo, su eternidad, con su soberanía, su inmutabilidad, pero a la vez venir a encarnarse, nacer de una virgen en un establo. Aquí vemos esas dos grandes diferencias del Dios eterno y el Dios encarnado, el Verbo eterno encarnado, y venir a morir, donde la cristología es esa etapa de humillación. Me refiero a humillaciones que Él decide encarnarse en este pobre tabernáculo de carne, en una virgen, y morir en una muerte de cruz. Eternidad, el Dios eterno, infinito, y venir a morir en una muerte de cruz. Esa es la etapa de humillación de nuestro Dios, de Cristo. A la vez vemos la etapa de glorificación, de la gloria eterna del Hijo. Entonces, en sencillas palabras, la cristología es la eternidad de Dios. Cristo es eterno, es Dios verdadero, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Él tiene todos los atributos de Dios, pero a la vez es verdaderamente humano. Él tuvo hambre, tuvo sed, lloró. A la vez es verdaderamente humano. Entonces es un tema demasiado complejo, es un tema demasiado largo que no alcanzo a abarcarlo totalmente, pero es algo. Vamos a empezar pues con la etapa pues básica de la cristología, lo que se llama el estado de humillación de Cristo. El estado de humillación de Cristo. El tema para hoy es el estado de humillación de Cristo y su propósito redentor. Introducir al hombre en la vida eterna de Dios. Lo repito, el estado de humillación de Cristo y su propósito redentor. Introducir al hombre en la vida eterna de Dios. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Amén, ¿estamos ahí? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Palabra de Dios. Aquí vemos el misterio más sublime, la historia humana de Dios. ¿Cómo podemos ver el Dios eterno, infinito en majestad, infinito en gloria, ha decidido habitar en el pobre tabernáculo de nuestra peregrinación? El Creador cruzó la distancia entre lo infinito y lo finito, entre lo santo a lo caído. Así que el Dios eterno ha decidido caminar en el desierto de nuestra peregrinación. ¿No vemos algo maravilloso allí, mis queridos hermanos? Ese paralelismo tan infinito, Dios eterno, infinito, venir a habitar en nuestra pobre humanidad. Es algo de maravillarse, es algo de adorar completamente.
Esto es una doxología, o sea, adoración. Debemos adorar al Dios eterno que ha decidido encarnarse completamente para llevarnos a nosotros a la eternidad de Dios. El estado de humillación del Hijo es un periodo en el cual el Hijo eterno ha decidido encarnarse. Él vino a la tierra, pero no ha perdido su deidad. Él sigue siendo verdaderamente Dios. Solamente no fue una pérdida de divinidad, porque Cristo demostró milagros, grandes poderes. Él no perdió la divinidad, sino expresar su amor en nuestra pobre humanidad para venir a nosotros, como digo, a rescatarnos y llevarnos a esa eternidad de Dios. Como primer punto, vemos la unidad de la persona de Cristo y la distinción de sus naturalezas. Primer punto, la unidad de la persona de Cristo y la distinción de sus naturalezas. Mis hermanos, para entender la humillación de Cristo, debemos entender quién es Cristo. Mis hermanos, comprendemos quién es Cristo en su profundidad. Los hermanos más antiguos tendrán una gran idea, pero comprendemos verdaderamente quién es Cristo. Aquí vemos lo que es la unión hipostática. Es un término complejo, pero lo voy a explicar. Mis hermanos, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha decidido encarnarse completamente en una naturaleza humana sin dejar de poseer su naturaleza divina. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Muchos creemos que no, Cristo se encarnó y perdió su divinidad. No, sí, sigue con su divinidad no se ha ido, sino que hubo una unión perfecta de las dos naturalezas. Cuando Cristo nació, allí está el verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Se ha revestido, como dije, y vuelvo, perdón por la redundancia, en este pobre tabernáculo de carne, pero no ha perdido su divinidad. Y esta combinación está verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, no tiene confusión ni mezcla, ni es una sola persona con dos naturalezas. Él es Cristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Mis hermanos, y a lo largo de la historia de la iglesia hubo una gran controversia después de la muerte de los apóstoles, quedaron los padres apostólicos, Policarpo, posteriormente Atanasio, Justino Mártir. Estos hombres combatieron fielmente contra la herejía. Es que el cristianismo no nació ayer, el cristianismo no nació hace 100 años, sino que hace más de 2000 años y se ha ido desarrollando, pero siempre el enemigo ha tratado de venir a mezclar herejías destructoras y a querer acabar con la persona de Cristo. Tanto así les voy a comentar, no es una clase de historia de la iglesia antigua, pero voy a comentar dos herejías que el enemigo ha tratado de entrar a la iglesia santa, a nuestro Señor. Una se llama el arrianismo. ¿Qué es esto? ¿Quién es Arrio? Arrio, un presbítero de Alejandría. Esta persona un día le dio por decir, no, es que Cristo no es Dios, Cristo es una creación de Dios. Falso, Cristo no es una creación de Dios. Y esta persona fue rebatida por Atanasio, uno de los padres de la iglesia, fue rebatida con todo el furor, porque debemos defender quién es Cristo. Las herejías que se ven ahorita de varios grupos, no quiero mencionar los grupos en este momento, pero los vemos actualmente. Vemos que hay grupos que dicen, en estos momentos dicen, han reciclado antiguas falsas enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, hay un grupo en estos momentos que dice que Cristo es una creación de Dios, falso. Eso están repitiendo el arrianismo. Eso es una herejía. Este grupo verdaderamente no comparte, no es cristiano. Yo no quiero mencionar aquí nombres, pero más de uno sabrá de qué estoy hablando. El modalismo, el sabelianismo.
Unos dicen que no, es que Dios usó varias máscaras a lo largo de la historia. También es algo que se está viendo ahora en varias partes. Y es una falsedad. Dios no, unos dicen, no, es que Dios en el Antiguo Testamento estuvo Dios el Padre, en el Nuevo Testamento Dios el Hijo, y que ha usado diferentes máscaras en toda la historia. También falso. Esa no es la definición de Cristo. Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es una persona con dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla. O sea que hay un credo hermoso, y a veces cuando hablamos, voy a hablar del concilio de Calcedonia, muchos cuando hablamos de concilio nos sorprendemos, uy, ¿cómo así? Esto es de hombres. No, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, durante años investigando las escrituras. Creemos, por lo que dijo un concilio, que no, que esto no está en la escritura. Estos hombres de la iglesia, los hombres después de los apóstoles, se han quemado las pestañas estudiando las escrituras. Y esto fue lo que dio el concilio de Calcedonia en el año 451 sobre quién es Cristo. Mis hermanos, ¿sabemos quién es Cristo? Verdaderamente. ¿Tenemos idea? Esto lo dice el credo de Calcedonia. Esto no está salido de la escritura, porque si no está en la escritura, yo no lo leería, pero eso está en la escritura. Como le digo, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, que quedaron de los apóstoles, han recibido toda esa herencia de quién es el Hijo. Y este es el credo, el hermoso credo de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres. ¿Cuáles padres? Los padres de la iglesia, los padres que quedaron después de los apóstoles, inmediatamente. Todos a una voz enseñamos que se debe confesar a uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad. O sea que es el mismo Dios, Cristo es el mismo Dios, y cuando vino a la tierra hizo milagros, hizo todo lo que hace Dios. Cristo es verdaderamente Dios, consubstancial con nosotros según la humanidad, porque si no fuera consubstancial con nosotros, Él no podía haberse ofrecido para el sacrificio del perdón de los pecados. Tenía que ser tanto Dios como hombre. Y ese título solamente le convenía a la persona, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. De la Trinidad solamente Cristo se podía revestir de carne humana. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Cristo nunca vio el pecado. Cristo cumplió toda la ley. Cristo fue tentado en el desierto. El Dios eterno, que no puede ser tentado, fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Podemos entender eso? Tan maravilloso. Y Cristo respondió perfectamente, recibió la tentación en su parte humana y no pecó. Él absolutamente no pecó. Inclusive los judíos le dicen, Él le pregunta a los judíos, ¿ustedes ven pecado en mí? Y todos se quedaron en silencio, ninguno contestó nada. Cristo fue perfecto, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad. Esta palabra engendrado se suele confundir, pero es eterna comunicación de vida. No es que tuvo algún nacimiento, el Hijo de Dios en algún momento nació el Padre, no, es eterna comunicación de vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternamente. Ya voy a acabar. En los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Ojo con esto, porque esto se malentendió. El catolicismo romano, el romanismo lo malentendió. Muchos dicen, no, es que María es Madre de Dios. No, Dios no puede tener madre. Dios eterno, infinito, inmutable, que es soberano, no puede tener madre, pero es del Hijo, de Cristo, que Él se encarnó, y como Jesucristo es verdaderamente Dios, entonces para evitar este tipo de herejías que muchos estaban diciendo, que muchos decían, no, es que Cristo es una creación de Dios, que Cristo, entonces para evitar esto, en el credo de Calcedonia se dijo, nació de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad, ojo, el Dios verdadero, encarnado. En María fue la madre de ese tabernáculo, pero es para exaltar al Hijo, no es para colocar a María como corredentora, no, es para exaltar la deidad del Hijo de Dios.
que vino hasta esta tierra exaltado. Bueno, mis hermanos, voy a dejar ahí, creo. En pocas palabras, mis hermanos, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Una sola persona, el único mediador capaz de salvarnos. Tenía que ocupar nuestra naturaleza para poder salvarnos. De resto no podría haber expiación por nuestros pecados. Mis hermanos, como segundo punto, voy a hablar del pacto de redención antes de la fundación del mundo, entre las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y quiero que fuéramos a 2 de Timoteo 1.9. 2 de Timoteo 1.9. Es un tema complejo, mis hermanos, pero vemos pues el glorioso Hijo de Dios, cómo va a estar en su etapa de humillación, y eso va desde el pesebre hasta la cruz, toda la etapa que Cristo estaba acá, estuvo en la humanidad. Segunda de Timoteo 1.9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mis hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo entraron en un acuerdo. Dios el Padre envió a su Hijo con un gran y verdadero propósito, en venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, al ser perfecto. Vino y cumplió la ley de Dios y vino a morir por un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, antes de que el Señor Dios dijera sea la luz, Dios ya había escogido la luz de los hombres que alumbraría al mundo y a sus escogidos. Antes de que existieran los cielos y las tierras, el Hijo ya había asumido esa como siervo obediente, venir a encarnarse, venir a habitar en un pesebre cargado de brazos. El Dios que no lo retiene absolutamente nadie ha decidido encarnarse y que una virgen sostuviera. El Dios que es inmutable ha decidido venir a habitar en este tiempo, en este espacio, y Él tuvo, inclusive, como dice en Hechos 2, que dice el Dios eterno, Jesucristo, murió por manos humanas, la humanidad de Cristo. Él dice en Hechos 2, dice que ustedes mataron al creador de la vida. O sea que verdaderamente Dios se encarnó en esta humanidad y murió en su parte humana. Es algo indescriptible, algo inigualable. Otro punto, vamos a ver la encarnación, el verbo hecho carne, como punto 2. La encarnación, el verbo hecho carne. Mis hermanos, el Hijo Eterno asumió verdadera carne humana sin dejar de ser lo que es en su eternidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él no perdió sus atributos divinos. Él hizo milagros, Él levantó muertos, Él no perdió su divinidad, sino que asumió la naturaleza humana completa, con todas sus debilidades, todas sus contingencias. Él lloró, sonrió, estuvo triste, pasó hambre, sed. Él también fue verdaderamente hombre, mis hermanos. Fue tentado. El Dios que no puede ser tentado, fue tentado. Cansancio, dolor, tentación. Quiero que fuéramos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Mis hermanos, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó significa
tabernaculizó. El mismo verbo eterno de Dios se ha hecho humano. Aquí vemos, mis hermanos, el abismo entre la gloria eterna y la fragilidad humana. Vemos el esplendor celestial de nuestro Dios y la pobreza de nuestra naturaleza. El Dios eterno en gloria, ese Dios inmutable, ha venido a habitar en nuestro tiempo y espacio. Es algo maravilloso, digno de adoración, digno de doxología, de una adoración verdadera. El Dios eterno cruzó la distancia inigualable que hay entre que los cielos no son dignos, su trono es inigualable, que inclusive los ángeles pueden ver el rostro y la santidad de Dios. Él ha decidido, el Dios justo, ha decidido venir acá. Esa paradoja es insondable, una paradoja inigualable, mis hermanos. El Dios que hizo todo con la palabra de su poder, necesitó ser sostenido por los brazos de una madre. El dador de la vida, que da vida a toda creación, conoció el hambre. Vemos en el desierto cómo fue tentado y cómo por más de 40 días él ayunó. El que es plenitud de gozo lloró en Getsemaní al recibir toda la ira por el pecado. Él dice: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál es la copa? Esta copa es la ira divina por el pecado que merecíamos nosotros, pero fue en Cristo Jesús. El inmutable, el eterno, entró en la historia, en el tiempo y en la mortalidad. Mis hermanos, yo no sé si yo soy el único asombrado, pero esto a mí me deja sin palabras. ¿Cómo ese Dios soberano, inmutable, que todo lo sabe, el conocimiento, ha venido a habitar en nuestra pobre humanidad para venir a llevarnos a la gloria eterna del Padre? Es algo maravilloso, mis queridos hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino, el Dios inaccesible, haciéndose cercano. Eterno en santidad, viene la pobredumbre de nuestros rudimentos. El Dios infinito, haciéndose cercano, para unirnos a nosotros con Él para siempre. Para siempre, mis hermanos. El cielo bajó a la tierra para que la tierra pueda subir al cielo. Cristo, la luz verdadera, viene a la tierra para alumbrar toda la oscuridad humana y alumbrarnos a nosotros para que nosotros pudiéramos alumbrar también a más personas. La luz verdadera vino a alumbrarnos. Allí en ese pesebre, el Dios eterno, que no lo puede contener nadie, allí en ese pobre pesebre, para llevarnos a nosotros a la eternidad. Mis hermanos, Cristo le dio un pesebre para demostrar que vino a levantar a los humildes. El Dios que habita en perfección bajó al humilde pesebre. Sí, mis hermanos, nuestro Señor, el Dios grandioso, santo, 3 veces santo, ha decidido humillarse en un pesebre. Así que nosotros debemos también considerar, nosotros no somos más que nuestro Señor, debemos siempre ser humildes. Si el Dios eterno ha decidido bajar a un pesebre, fue tentado en un desierto por Satanás, el Dios que no puede ser tentado, el Dios que es consuelo, lloró en Getsemaní. Ahora nosotros, los cristianos, debemos ser humildes también, mis hermanos, porque el Dios eterno se hizo pobre para llevarnos a nosotros a la salvación. Esta etapa de la humillación de Cristo no termina en el Calvario, no comienza en el Calvario, sino que comienza desde que Dios ha decidido encarnarse y estar en un pesebre. Luego sus padres lo llevaron a Egipto como un errante. El Dios eterno, que está en todo lugar, fue llevado a Egipto porque no podía estar en su tierra. Fue tentado por Satanás. El Dios que no puede ser tentado fue tentado en el desierto. El Dios que no puede ser, es el Dios que su palabra es inigualable. Los fariseos lo contradijeron y todas esas personas lo contradijeron. Entonces sí vemos esos paralelismos tan impresionantes. Y el Dios que es el dador de la vida decidió dar en la cruz
muerte de cruz para la salvación de su pueblo escogido. Es algo maravilloso, mis queridos hermanos. Mis hermanos, vemos la obediencia activa y pasiva como medio de redención. Ya voy a explicar bien de qué se trata. Obediencia activa y pasiva como medio de redención. ¿Qué es la obediencia activa? La obediencia activa en el pacto eterno de la salvación entre las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios decidió enviar a su Hijo con una misión. Él viniera, ese verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, asumiera la naturaleza humana y Él viniera a cumplir los mandamientos, lo que nosotros no podemos cumplir, a vivir una vida perfecta. Al nacer, como ya lo dije anteriormente, nacer y pasar toda esa etapa de humillación hasta ir hasta la cruz. Solamente Él podía ir para la salvación de nosotros, porque solamente el verdaderamente Dios y verdaderamente humano podía ir a la cruz para la salvación de nosotros. Él fue tentado y nunca pecó. Él cumplió totalmente la ley de los mandamientos. Todos conocen la historia de Adán. Adán, en el jardín, el huerto de Edén, pecó y la humanidad murió espiritualmente. Pero Jesucristo es ese verdadero segundo mejor Adán. Jesucristo cumplió donde Adán no pudo cumplir. Jesucristo es el verdadero Israel. Donde Israel fue rebelde en el desierto, Israel se quejó, Israel no le cumplió a Dios. Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo cumplió en el desierto durante 40 días, fue tentado por todas inigualables tentaciones, pero Jesucristo fue perfecto, cumplió la ley. Él ganó una justicia perfecta, la única justicia que nos podía redimir delante del Padre. Entonces esa es la obediencia activa, mis hermanos, lo que acabo de decir. Cristo fue perfecto. Cristo adquirió una justicia perfecta. Ahora, ¿a qué me refiero con obediencia pasiva? Ya expliqué la obediencia activa, ahorita la obediencia pasiva. Al ser Dios perfecto, al tener vida en sí mismo, Cristo al ser perfecto, al tener vida en sí mismo, Él es el único que podía morir por nuestros pecados. Y vemos esto en el huerto de Getsemaní. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mis hermanos, ¿qué copa es esta? ¿Qué copa? Por allá en el Antiguo Testamento hay una copa que se dice que es la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Pues mis hermanos, Jesucristo en ese momento estaba experimentando toda la ira de Dios por la transgresión de su pueblo, por el pecado del mundo. Estaba experimentando ese momento tan angustioso, ese momento que lo angustiaba. Decían que chorreaban gotas de sangre. Él va a la cruz como cordero. Muchos dicen, no, es que Cristo somos salvos, que no, tan bonito, que a Cristo le pegaron los romanos, entonces por eso somos salvos. Que no, que lo lastimaron y por eso somos salvos. No, hay algo más grande, mis hermanos. En Cristo cayó toda la ira de Dios por el pecado del mundo. Ustedes pueden entender eso. Por eso dice Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Padre desamparó al Hijo en ese momento? Porque el Padre es perfecto y no estaba con el pecado. Y en ese momento, el Hijo amado de Dios se hizo maldición por nosotros, conoció el pecado en esas 3 horas de sufrimiento. Entonces hubo una separación entre el Padre eterno y el Hijo. Cristo ha sufrido algo tremendo, mis hermanos, algo que nosotros no nos podemos imaginar. Él dice en la cruz, consumado es. ¿Qué fue consumado? En que toda la ira de Dios por la transgresión de su pueblo cayó en la cruz del Calvario. Ahora bien, mis queridos hermanos, vemos cómo que me perdí por acá. Cristo, la persona que confía en el bendito Salvador, que se arrepintió y creyó verdaderamente en Él, está unida completamente a Él, no puede separarse. La salvación es segura para aquella persona que confió completamente en Cristo. Jesucristo es nuestra cabeza, mediador y fiador. Nosotros los deudores, pero Cristo es ese bendito mediador y fiador.
Cristo se comprometió con el Padre por nosotros. Toda la ira que nosotros merecíamos, Cristo la recibió en la cruz. Ahora los que creímos y verdaderamente nos arrepentimos, nosotros, la ira de Dios ya no está en nuestra naturaleza. No, Dios no nos mira con ira. Cristo es el gran intercesor por nosotros. La enemistad, vemos el mundo ahorita que está enemistado con Dios. Todo el mundo levanta su mano contra Dios en rebeldía. Pero Cristo ha quitado, el que creyó verdaderamente Cristo, ha quitado esa enemistad que hay en nuestro ser y en nuestros corazones. Nosotros ya no estamos enemistados con Dios y amamos sus mandamientos y tenemos al Espíritu Santo, verdaderamente. Cristo ha obtenido la gracia para que creamos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. El que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Y todo lo que el Padre le dio a él, las ovejas que le dio, ninguna perderá. Porque Cristo es el que ha cumplido el pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue el que murió para darnos redención y vida eterna. Ahora el que confía en él, es oveja de su prado. La salvación no se puede perder para el que ha confiado en él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie se las arrebatará de su mano. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Vida eterna no es vida pasajera, mis hermanos. Es una vida que se sostenida por las manos del Hijo de Dios, el que ha sufrido en la cruz, el que vino y se encarnó en un pesebre, el que vino y fue tentado por Satanás, el que vino en esa etapa de humillación y que en la cruz del Calvario obtuvo la gloria. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, tenemos que confiar en nuestro glorioso Salvador, mis hermanos. Es la única manera. Él terminará la buena obra en nosotros. Él llevará todas las ovejas del rey a su prado. Todo el que se ha arrepentido, no todo el que, muchos dicen, no, es que esa persona se alejó, bueno, me estoy metiendo del tema, pero muchos dicen, no, es que era cristiano y se fue. No, nunca verdaderamente no era cristiano, verdaderamente no se arrepintió y no creyó en la obra de Cristo, lo que hizo él, porque Cristo va a sostener a sus ovejas y nunca se perderán. Aunque estén caídos en el lodo, él las levantará otra vez. Aunque estén caídas, van a volver otra vez verdaderamente, porque son ovejas de su redil y no perecerán jamás. Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Mis hermanos, Cristo en la cruz del Calvario anuló completamente el acta de decretos. Todos los pecados, toda la transgresión ha sido anulada. El que ha confiado verdaderamente en Cristo, su salvación es segura. Dios ya no nos mira a sus pecados, sino que mira a Cristo en él. Está mirando a ese glorioso Salvador, el que ha dado la vida por nosotros, mis hermanos. Este pacto eterno fue hecho para su pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Estas palabras de Jesús nos abren una ventana al pacto eterno, al consejo eterno de la redención. ¿Qué es este? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, como lo nombré en Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios el Padre, antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo Jesucristo para venir, como ya lo dije anteriormente, venir a encarnarse en un pesebre, ser tentado, cumplir la ley de los mandamientos y venir a morir en una muerte y muerte de cruz. Consumado fue. Él verdaderamente, Él fue a la cruz y nos salvó completamente a su pueblo escogido. Él cumplió el plan eterno destinado desde antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis dice, y el Cordero que fue inmolado antes del principio de los tiempos. En Efesios, habla también en Efesios capítulo 1, de los escogidos del Señor antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, quiero que vayamos a Juan 6, versículo 36 al 39. Juan 6, versículo 36 al 39. Nuestra salvación es segura, mis hermanos, no descansa en nosotros, sino en un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo y que Cristo cumplió. La salvación es segura para su pueblo.
Juan 6, versículo 36 al 39. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mis hermanos, Dios el Padre le entregó un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo a su Hijo cumplió en la cruz, y ese Hijo no perderá ninguna de sus ovejas, ninguna oveja del redil se perderá. Vemos Juan capítulo 17, versículos del 1 al 2. Juan 17, versículo del 1 al 2. Estoy pasando por allí algunos pocos versículos que nos da cómo el Padre sostiene las ovejas que le dio a mí. Juan 17, versículo del 1 al 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también a tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le des. O sea que Dios el Padre de un pueblo escogió a su Hijo, y Él les dio vida eterna. Vida eterna no es vida pasajera, mis hermanos. No es algo que hay, ¿no? El que se arrepintió y creyó, el que es un verdaderamente cristiano. Yo pequé ahorita y ya Dios no me perdona, Dios, y mañana nació esto, y mañana peco y otra vez Dios no me perdona. No, mis hermanos, no funciona así. Cristo es el que ha cumplido. Nosotros debemos confiar verdaderamente en su obra para estar seguros de nuestra salvación, porque a los que escogió, a esos también predestinó. Porque ya no hay condenación alguna para todos los que creemos en Jesús. No hay condenación alguna. Juan 17, del 5 al 9. Paso este versículo y ya seguimos. Juan 17, del 5 al 9. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mis hermanos, está muy claro, Dios ha dado un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, y ese pueblo no se perderá, porque Cristo, en su etapa, en lo que vengo explicando, su etapa de humillación, toda esta etapa que Él vive en la tierra, Él ha cumplido lo que ningún ser humano puede cumplir. El único capacitado, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, nos ha llevado a nosotros a la eternidad de Dios. Hay una palabra en Romanos 8:30, no la busquemos, sino que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, a los que predestinó, el pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Estas personas van a recibir un llamamiento a los que Él escogió, van a recibir un llamamiento a lo largo de sus vidas. Y a esos también, ese sacrificio de Cristo los va a justificar perfectamente. La justificación es ya no hay delito en ellos. Es una justicia del Hijo de Dios. Y a estos también glorificó. No quiero extenderme mucho. En resumen, mis hermanos, Cristo ha venido a morir por ese pueblo que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo por el Padre. Cristo ha muerto por ellos. El que está en Cristo, nueva criatura es, está unido completamente a Él, no tiene condenación, ha quitado la ira que era
por el pecado que nosotros merecíamos, lo ha quitado completamente. Cristo va a ser el autor y consumador de nuestra fe. Él terminó la obra en nosotros, la perfeccionará en Cristo Jesús. Las ovejas de Él nunca se perderán. Y el acta, pues el acta de los decretos que era contra nosotros. Mis hermanos, la única justicia que nosotros tenemos es la de Cristo Jesús. Es el único digno de gloria, es el único digno de todo honor. Mis hermanos, nosotros, dice la palabra en el Génesis 2, Génesis 3, dice que le dice Dios a Adán que si él comía la fruta ciertamente morirá. El hombre natural ha muerto normalmente, espiritualmente y físicamente. El hombre natural no puede venir a Dios. La distancia entre Dios y los hombres es tan grande que nosotros, el ser humano en sí, no puede venir a Dios por sus propios medios. Él necesita a un Salvador. Pero vemos pues como nuestro Salvador viene y va a la cruz por nosotros y nos da vida, nos perdona y nos salva por pura gracia. Y no solo eso, mis hermanos, algo glorioso, que no solamente nos salva, sino que nos pone al frente de Dios y nos da los regalos maravillosos de su gracia. Somos perdonados, somos salvos, somos escogidos. Mis hermanos, tenemos que entender nuestra naturaleza, tenemos que entender que somos nueva creación por Cristo Jesús. No estamos en condenación, somos los escogidos de Dios. Debemos vernos como hijos amados de nuestro Dios. Mis hermanos, voy a leer esta conclusión ya para terminar. La voy a leer. Hermanos, la humillación de Cristo no fue un accidente de la historia ni una improvisación divina. Fue el cumplimiento fiel de un pacto eterno establecido antes de la fundación del mundo. Cristo descendió porque había aceptado obedecer. Vivió bajo la ley porque se comprometió a cumplirla por nosotros. Murió en la cruz porque había tomado nuestro lugar como fiador y sustituto. Nuestra salvación no descansa en nuestras obras, ni en nuestra constancia, ni en nuestra fidelidad, sino en la obediencia perfecta del Hijo Eterno. Él cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Él cargó lo que nosotros no podíamos cargar. Por eso la Escritura dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hay eslabones rotos en la obra de Cristo. El acuerdo fue cumplido, el pacto fue cumplido, la deuda fue saldada, la justicia fue imputada y la gloria es segura para todos los que están en él. Mis hermanos, que nuestra respuesta sea adoración humilde, fe perseverante y descanso profundo en Cristo nuestro Señor. Amén. Con la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Vamos a orar, mis hermanos, de pie. Oh amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor Jesús, porque has venido a encarnarte, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Has venido a sufrir todo esto, Padre Celestial, en esta etapa de humillación, oh Dios Padre Celestial, para levantarnos a la gloria de Dios. Has venido a vivir en este pobre tabernáculo para darnos vida eterna, oh mi amado Padre Celestial. Gracias te damos porque has obedecido como siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Has obedecido humillándote, oh Cristo Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, gracias por perdonarnos y pagar la deuda eterna que nosotros teníamos. Porque era imposible pagarla por nuestros propios méritos o obras, pero tú, querido Cristo Jesús, has decidido humillarte hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos una vida sin igual y vida eterna. Gracias hoy te doy como adoración, como una adoración que sale de nuestro ser. Gracias te damos, porque esa obra es inigualable, es una obra increíble, una obra inigualable, Dios Padre Celestial. Que el Dios que sostiene todo ha venido a este pobre tabernáculo, a esta pobre tierra,
a sufrir todo para venirnos a salvarnos. Gracias te damos, Padre Celestial, porque no teníamos nada nosotros mismos, estábamos en contra de ti, pero tú has venido para salvarnos y a un vida y vida en abundancia. Te damos gracias, querido Padre Celestial. Acompaña a todos mis queridos hermanos en el día de hoy a sus casas, acompáñalos todo el resto de semana. Que sean ellos, que seas tú, Padre Celestial, guardándolos, levantándolos y que cada día más y más se perfeccionen en el conocimiento de Cristo Jesús y de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.